Entonces, vamos, Ramón. Hoy en día encontramos compilaciones y antologías de todo tipo. Por ejemplo, de escritores jóvenes, de cuentos, de mujeres, ahora de la pandemia. ¿Tú cuál crees que sería el aporte de esta antología Relatos Entrecruzados? Mira, gracias por la pregunta. Es otra pregunta que me encanta y que me permite un poco explayarme en algo que se ha venido discutiendo ya por varios años, ¿no? Lo que era la literatura en español en Canadá. Algunos le llaman literatura latinoamericana en Canadá, otros le llaman literatura hispano-canadiense, otros le llaman la experiencia de escribir en español en Canadá, en donde es un país donde el español no es una lengua oficial. Y yo creo que esto de que este esfuerzo, por ejemplo, Silvia, fue muy en buen tiempo, digamos, en el momento preciso en donde el microrelato empieza a crecer por todos lados del mundo y se hacen colecciones, etcétera, etcétera, por las mismas razones que habíamos discutido antes, y que hoy día, por ejemplo, nos permite a nosotros, los latinoamericanos que escribimos, digamos los hispanoparlantes que escribimos en español, en encontrar cierta tribuna, ¿no? Y fíjate tú que, claro, la pandemia y todo lo demás, ¿qué otra mejor forma hubiésemos encontrado? Porque una reunión en Zoom en tiempos normales no nos habría resultado. Hoy día tenemos, mira, a María Adelaida hablando desde Colombia, ¿no? Medellín, ¿no? Tenemos la semana pasada, tenemos a Luciana hablando de Edmonton, en fin, todo una mezcla increíble. ¿Y de qué estamos hablando? Precisamente de lo que a nosotros nos interesa, nuestra presencia como cultores de una literatura hispano-canadiense, latino-canadiense en este país. Es un elemento importante de la discusión. Y fíjate, Silvia, perdón, yo noté que Gloria Macher estaba pidiendo la palabra. Ah, no, Perdón, es que sí. o sea, se arrepintió, ¿no? A ver, le voy a dar el micrófono, a ver. Gracias, sí. Buenas noches. Tengo una pregunta para David Hoyos. Hola, David. Quería saber cómo tu lado de escritor influye en tu trabajo de investigación, específicamente sobre lo que toca la música. Gracias, Gloria, por la pregunta. Pues justamente esta semana tuve una reunión con mi supervisora, después como de unos tiempos de, sí, como de no escribir nada. Le había enviado un capítulo para que lo revisara. Y cuando terminamos la reunión, ella me dijo, bueno, es importante que continuemos la escritura de la tesis. Y lo primero que hice después de esa reunión fue empezar a escribir unos cuentos. Entonces, inevitablemente es como tener la cuestión de la investigación aquí, las ideas, el lenguaje para escribir en investigación es muy diferente al lenguaje narrativo, al lenguaje literario. De alguna forma hay una transversalidad completa ahí. Y me dejo como seducir entonces como por los discursos que tienen que ver con música, con una fantasía para poder indagar más sobre ellos en mis investigaciones. Por ejemplo, cómo la música puede servir de contexto para una historia de un desamor en una película o por ejemplo, cómo la música, en especial la cumbia, que es lo que yo trabajo, puede servir de contexto para hablar de violencia o de formas de poder. Para eso, pues me remito a unas obras literarias o unas obras cinematográficas y ahí encuentro también una forma, digamos, de inspiración, una forma como de acercarme más a este tipo de lenguaje. Definitivamente sí hay una transposición, hay una forma de cohabitación o de diálogo entre lo académico y la ficción que tiene ya su nudo en la obra en sí. Sí. No sé si está claro o me enredé.
mucho Gracias. respondiendo la pregunta. Gracias. Sí, no, gracias David y gracias Gloria por la pregunta. Dos cositas. David, mira. Sí, lo conozco. ¿Lo tienes? Si te Lo sirve. tengo en versión porque digital. Lo usé para ok, si no. Súper bueno. Perfecto. Sí. Una pregunta para Muchas todos los gracias. autores. Me gustaría saber, con mucho gusto, me gustaría saber cuál de los autores hispano-canadienses que han leído ha aportado un poco a la construcción de su propia narrativa. Y la segunda parte es, ¿qué están leyendo ahora? Ok, bueno, en mi caso, como que con la persona que más he estado en contacto con lo que escribe es con Diego Kramer, aquí de Montreal, y con quien he intercambiado un par de palabras. Me parece muy interesante lo que escribe. Y pues he colaborado en algunas ocasiones con la revista en la que él también publica, lo cual me ha puesto en contacto con sus escritos y pues me parece que de alguna forma me acerca a algo que me gustaría hacer, que es plasmar también con algún grado la nostalgia que siento por el país que dejé atrás. Es algo que Diego hace bastante bien. Y en cuanto a qué estoy leyendo ahora, lo mío es como en este momento la ciencia ficción. Acabo de terminar un libro de Alfredo Molano, que es un escritor colombiano. En este momento estoy leyendo un libro de ciencia ficción y el que sigue se llama Barranquilla 2132, que es un libro de un bogotano, escrito hace como 100 años, acerca de la Barranquilla dentro de otros 100 años más. Entonces es un libro un poco curioso porque es un constructo bastante curioso dentro de la literatura colombiana, que siempre me ha parecido, es un capítulo que tengo ahí como pendiente desde hace mucho tiempo. Para responder la pregunta de Luis, autores que me hayan influido, en realidad tengo que reconocer que la forma de manejar el sarcasmo que tiene Ramón me gusta mucho. Y creo que hasta en algunas ocasiones he intentado imitarla. Eso en términos de influencia directa en lo que escribo. De otros autores canadienses, pues siempre he tomado algo. He leído a Camila, he leído algo de lo tuyo, Luis, también. Y me gusta también leer mucho algunos cuentos de Alice Munro, también, de Gabriel Roy, de quien conocía una de sus sobrinas también. Pero en realidad ha sido creo que muy directa también la influencia de Diego Kramer, como decía Brandon. Yo he leído algo de él, por supuesto lo conozco y me parece también muy interesante su narrativa breve. Y en este momento que estoy leyendo, al día de hoy acabé precisamente un libro escrito por un canadiense que se llama Walt Davis, el autor. Y el libro se llama One River, o lo tradujo al español como El Río. Hasta el día de hoy creo que es el libro más bello que se ha escrito sobre Colombia. Casualmente lo escribió un canadiense y es muy recomendable. Es toda una historia sobre la colonización de la Amazonía colombiana, principalmente, y para que se va viendo en la mitad del siglo XX, pero la mayor parte de ellos se desarrolla en Colombia. El autor, de hecho, vivió en Colombia, habla muy bien el español y dice él que es un enamorado de Colombia. Entonces ese es el libro que acabé precisamente de leer hoy. Tengo pendiente algunos cuentos de Cortázar que no he leído. Muy bien, Carlos Andrés. David Hoyos. Tuve la oportunidad de participar de algunos comités de lectura de una editorial aquí en Montreal que es Edición Surubú, también en Apostle Review, y bueno, he leído muchas cosas de mucha gente, muchos autores hispano-canadienses. Hace poco terminé de leer una novela de Alejandro Saravia, pues la primera novela que él publicó aquí en Montreal con La Nana Blanca, que luego fue traducida en Urubú. Pero también me acerqué mucho, por ejemplo, a la literatura de Gerardo Ferro o de Francisco García González aquí en Montreal. Ambos los sigo bastante. Así que no, muy contento con esa cercanía y también inspiración más que todo de su obra. ¿Y qué estoy leyendo ahora? Estoy leyendo
una novela que se llama La guaracha del macho Camacho, de Luis Rafael Sánchez, es un escritor puertorriqueño. Es una novela que combina más como el lenguaje de locutores de radio con lo que está pasando en una Puerto Rico que está atravesando por un proceso como con ganas de independizarse, y cómo el sistema impide que eso se lleve a cabo. Una novela pues que me gusta mucho, volviendo al tema de la música, como las novelas que traten la música y que hablen de pronto de un lenguaje musical. Así que esta es una de ellas. Muchas gracias, David.